Gracias, presidenta. Efectivamente, en marzo de 2021, el anterior Gobierno de Progreso impulsa el Instituto Canario de Desarrollo Cultural en sustitución de la otra empresa pública Canarias Cultura en Red. Y lo hace con una apuesta decidida por la promoción y la difusión de la cultura. Una apuesta decidida también, a través luego de la aprobación del instrumento de planificación estratégica, de cumplir la Ley Canaria de Cultura. En el marco de este instituto se desarrollan 6 grandes áreas de programación, como usted sabe, consejera, el área de música, audiovisual, artes escénicas, artes plásticas, lo que tiene que ver con el libro y el fomento de la lectura y el patrimonio cultural. Todas estas áreas, en la segunda parte de mi pregunta profundizaré un poco más, para poder desarrollarlas, impulsarlas y de verdad promover la cultura en Canarias, tuvieron un respaldo económico importante. Antes se hablaba de la verdad. Miren, la verdad de los textos es discutible, tiene incluso un componente filosófico, pero hasta ahora, hasta que no lo cambie alguien, los números son incontestables. Y el dato verdadero, el dato real, es que en Canarias, con el anterior Gobierno, se invertían casi 70 millones en cultura y el dato incontestable, que está en la ley de presupuestos, salvo que alguien ahora vaya a intentar decir a los ciudadanos que las leyes son mentiras, no, es la ley de presupuestos que aprobó este Gobierno, es que ahora se invierte 60 millones. Entonces, el dato es que 70 es más que 60. Y si haces una resta, el dato es que en Canarias hoy se invierten 10 millones de euros menos en cultura. Este es un dato que para algunos parece baladí, porque no lo nombran, lo ocultan ese dato. Díganlo con franqueza, digan que en una comunidad que ha crecido el presupuesto en 1.100 millones, la cultura no es relevante y por eso le recortamos 10. En un presupuesto que crece, recortamos 10. Digan con franqueza y con valentía que para ustedes cumplir la Ley Canaria de Cultura, que por cierto aprobaron todos, esos que ahora hablan de Trump, por cierto, cuando hablaban de Trump me acordaba de Trump es el padre, así lo dicen los analistas en política, es el padre de las noticias falsas, es el padre, es el creador en el ámbito de la política de la fake news. Recordaba yo a Trump diciéndole a los periodistas que decían noticias falsas. Me recordaba antes una diputada haciendo el mismo ejercicio, ¿no? Es decir, siendo la creadora de fake news en Canarias, la que ahora hace una defensa de la verdad. El dato, insisto, es que en Canarias hay 10 millones de euros menos para cultura y mi pregunta, consejera, es ¿cómo va a afectar esto a las 6 áreas de programación? Gracias. Bueno, voy a ajustarme como era la pregunta, porque para llegar a la pregunta hicimos el recorrido. Bueno, independientemente, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Antigua Cultura en Red, es una empresa pública dependiente de la Consejería y que sirve como órgano instrumental a través del cual se ejecutan y se desarrollan la mayor parte de los proyectos culturales del Gobierno y se gestionan muchos los programas de ayuda a los diferentes sectores de la cultura, entre otras de sus funciones. Desde el ICDC se organizan proyectos emblemáticos de gran envergadura y esta parte es la que quizás más gratificante en el sentido de los grandes proyectos y todo lo que se está llevando a cabo a hablar del ICDC. Hablamos de la Orquesta Joven, la Orquesta de Canarias, OCAN, el Festival Paralelo, el Festival Contemporáneo, el Festival de Jazz, el Circuito de Artes Escénicas Musicales de Canarias, Polo Canario de Desarrollo Cultural y Creativo, Canarias en Escena o el Festival Internacional de Música, como hablábamos anteriormente. Quiero recordar también que a través del ICDC se gestionan los programas de movilidad, de apoyo a los profesionales del sector y esta empresa pública es la que ocupa la gestión de las 7 infraestructuras culturales del archipiélago gestionadas directamente por el Gobierno, como son 5 salas de arte, La Regenta, Cabrera Pinto, Sala de Arte Contemporáneo, El Tanque y la Casa de los Coroneles y 2 teatros, Guineguada y el Espacio de la Granja. Además, la Filmoteca Canaria y de promocionar las islas como destino de rodaje de cine, de series de televisión, entre otras funciones. El ICDC cuenta con una oficina de apoyo al sector cultural y es la encargada de la elaboración de la Agenda Cultural de Canarias y las convocatorias de ayuda a los diferentes sectores de la cultura que se organiza a lo largo del año. Y estos, en este caso, en su afán por acercar más la cultura a los ciudadanos, el ICDC dispone actualmente de 2 nuevas oficinas a pie de calle en las dos islas capitalinas, como medio y motor de gestión de promoción y difusión de nuestras actividades culturales a través de las 6 áreas, como usted bien decía, artes escénicas, música, artes plásticas, visuales, libros,
libros, el fomento de la lectura, patrimonio cultural y la Canaria Islafil, el Instituto se erigió como un pilar fundamental para el desarrollo social y el derecho cultural y la contribución del desarrollo económico de nuestras islas. Nuestro compromiso es claro, es dar impulso decisivo, en este caso a través del ICC, la cultura y el patrimonio cultural, y basado pues en los ejes que se pueden ser la programación, ejecución y coordinación técnica de acciones y proyectos culturales propios, acuerdos de colaboración y coordinación de proyectos de interés cultural, ambos con 800 y 850.000 euros, convenios de colaboración en proyectos y actividades con otras instituciones y colaboración con proyectos y actividades de contenido cultural con repercusión social y pedagógica con 700.000 euros. Producción y coordinación de acciones y proyectos culturales vinculados al mundo del libro y la literatura con 250.000 euros y en este caso también la implementación de la Ley de la Lectura y Bibliotecas Canarias con 250.000 euros. Gracias, Presidenta. No me ha quedado claro, voy a insistir. Es decir, el Gobierno anterior hizo un esfuerzo importante para apostar por la cultura y, de hecho, en el ámbito de la cultura y el patrimonio cultural aumentó en 4 años un 64%. Esto tuvo, evidentemente, una incidencia directa en los ámbitos de programación que antes comentábamos, con un incremento en todos esos ámbitos. Es decir, que en el marco del instrumento de planificación se incrementó, por ejemplo, en el ámbito de la música, el presupuesto se incrementó en un 33,7%, en el ámbito audiovisual en un 8%, en artes escénicas se incrementó un 12%, en libros y fomento, por ejemplo, de la lectura se incrementó en un 10%. Y en patrimonio cultural, una cantidad muy importante, se incrementó en un 28,4%. Mi pregunta es, consejera, porque no me queda claro, es si este Gobierno ha recortado 10 millones en cultura, usted nos acaba de relatar la actividad que desarrollan estos ámbitos de programación, pero mi pregunta es clara. A lo largo del año 2024, como consecuencia del recorte de 10 millones de euros, ¿qué efecto va a tener en las 6 áreas de programación? Porque si usted me dice que no tiene ningún efecto, es lo mismo que decir que en Canarias da igual recortar 10 millones de cultura porque el dinero que se invierte en cultura era dinero que sobraba y mejor no invertirlo. Entonces, yo entiendo que tiene que haber algún impacto dentro de la planificación que había desarrollada para el ámbito de la cultura, el hecho de que se hayan recortado 10 millones. Y esa es mi pregunta concreta y específica, sobre todo porque había un compromiso de mejorar el Instituto Canario de Desarrollo Cultural en el ámbito, por ejemplo, de personal. Había un compromiso de reforzar la estructura de personal, de darle mayor estabilidad a ese personal. No sé si el impacto que tendrá esos recortes tiene que ver con esto o directamente con la calidad de los programas que se desarrollan, de los proyectos, pero entiendo que algún impacto tendrá y esa es la pregunta concreta. Gracias. Gracias, señora diputada. Señora consejera. Bueno, esa no es la pregunta que usted me hizo y le pido a la mesa que cuando no me puede hacer varias preguntas sobre una misma pregunta, porque entonces al final no cerramos a lo que dice el orden del día. En este caso, no, sí, porque le leo la pregunta que usted hizo. Usted hizo líneas de trabajo de la consejería y usted me acaba de hablar de cuál es el presupuesto, de cuál todo. Bueno, o sea, yo le acabo de explicar, lo digo simplemente que nos tenemos que ajustar a lo que está en la mesa. Independientemente, le puedo contestar. Solo faltaba que no pudiera contestar. Hombre, Presidenta. Sí, yo les Si pido... no tomamos acuerdo en la mesa también. No, yo les pido tranquilidad, es verdad. La señora diputada tiene la libertad de preguntar y argumentar con los argumentos que considere pertinente el sentido de su pregunta. Está argumentando. Y la señora consejera pues está en su libertad de contestar en los términos que considere a lo que se le ha planteado por parte de la señora diputada. Y si hay alguna cuestión, está la letrada a la hora de aclarar, pero entiendo que tenemos libertad para argumentar en los términos que cada cual considere mejor defensa de sus argumentos y a la inversa, por parte del Gobierno, en la mejor defensa de los argumentos por parte de la señora consejera. Sí, yo no discuto eso, yo lo que discuto es que el objeto de la pregunta cuando inició y la mesa no lo paró, pero no importa, da igual, si lo he explicado reiteradamente, se lo puedo volver a explicar. Cuando yo llegué a la consejería me encontré un 25% del presupuesto ejecutado. ¿Está contestando? Perdón, sí, estoy contestando. Cuando llegué a la consejería me encontré un 25% ejecutado. Y en ese momento, pues eso es lo que había. También había una cuestión, usted habla continuamente del antiguo gobierno, y es normal que yo ponga en valor el trabajo que hizo.
Si yo nunca lo he puesto, no lo he discutido ni nada. Y le vuelvo a decir, de todo lo que le he relatado, ¿usted ha visto que ha caído alguno de los eventos? No, y no va a pasar. Y vuelvo y le pido al sector, la cual tuve reunión durante todos estos días, me he reunido con los distintos sectores y no tiene ningún problema, pero cuando uno le explica las cosas como están, no hay problema alguno. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nosotros vamos a seguir manteniendo, va a seguir manteniéndose todo lo que tiene en cultura y no tiene por qué surgir ningún problema. Tranquilidad, sector, lo saben, se lo he transmitido en las distintas reuniones que he tenido con ellos directamente. Nos hemos ido a reunir tanto el director de Innovación Cultural como el viceconsejero de Cultura, como yo misma con ellos y le hemos explicado cuál es la situación. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señora consejera. Y por último, la pregunta del señor don Nicasio